Tu reino te está buscando. Tu reino. Si eres como la que diseñó mi gráfica, ella me mandó la primera diciendo: el reino te está buscando. En muchos sentidos miramos al reino de Dios como algo tan lejano, algo que pertenece a otra persona. Pero cuando el Padre nos envió a Jesús, Él nos dio acceso a ese mismo reino. Y podemos llamar ese reino nuestro reino. Es nuestro reino porque somos de Él. Y simplemente somos los que ejecutan sus deseos aquí en la tierra. Pero yo sé que hay muchas personas que se sienten en muchas ocasiones como si el reino de Dios está muy lejos. No podemos lograr nuestro milagro, no podemos encontrar ese trabajo, no podemos ni sembrar en la iglesia, lo que sea, todos los límites. Pertenecemos a un reino inconmovible, pero nuestra vida se siente como si está al punto de caerse, si está aferrada con hilos. Y si un soplo del viento viene, todo como una casa de tarjetas. El reino de Dios no está lejos. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios no te ha abandonado, pero posiblemente has perdido acceso. Baja mi monitor. El reino de Dios no está lejos de ti. Pero si se siente así, o si simplemente piensas así porque tiene necesidades, eso es un error. El reino de Dios te está buscando. Tu reino te está buscando. Es muy posible que tenemos un vacío en nosotros y por ese vacío nos sentimos como si el reino está muy lejos. Tenemos un vacío por dentro, pero tú ni sabes qué hacer con ese vacío. Muchas personas, no muchas personas, todas las personas que nacen andan en esta vida buscando cosas, buscando material, buscando trabajos, buscando halagos, buscando amor, buscando paz, provisión, buscando a un sentido de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? Pero la verdad del evangelio es mayor que simplemente tener y lograr cosas, lograr posiciones, lograr dones. Hay más. El evangelio es mayor. El reino también te anda buscando a ti. Jesús anunció en Marcos 1:15, Jesús anunció el deseo de su reino cuando Él llegó aquí a la tierra, cuando Él empezó a ministrar. Él anunció el deseo de su reino diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mira, Él no dijo: acércate al reino de Dios. Él dijo: el reino de Dios se ha acercado. Eso significa que el reino de Dios tomó el primer paso. No había nada que los seres humanos hicieron para provocar el nacimiento de Jesús. Y juntamente con eso, nos equivocamos en muchos sentidos, pensando que hay algo que nosotros tenemos que hacer antes de que el reino se inclina hacia nosotros. Y lo pensamos porque tenemos la escritura, que todos lo saben ya. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pensamos que hay algo que nosotros podemos hacer antes de que el reino se acerca. Pero cuando Jesús llegó, antes de decir, más buscar primeramente, Él estaba hablando de ti.
Él no estaba hablando de él. Porque lo que él dijo es que el tiempo se ha cumplido. Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ya se ha acercado. Tú tienes que buscar a ese reino que ya se ha acercado. ¿Y por qué se acercó? Porque ese reino te busca también. Me acuerdo cuando yo empecé a ministrar, yo no sabía nada de la palabra. Yo siempre decía, buscad primeramente el reino de Dios y todo será añadida. Yo ni sabía que la palabra y su justicia estaba en esa escritura. El momento que yo entendí eso, el momento que yo aprendí eso, ahora tenía todo el sentido. Yo solo estaba buscando el reino de Dios sin la justicia y yo no tenía la añadidura de Dios. Si tú sabes de eso y si buscas el reino de Dios sin su justicia, tú no estás buscando el reino de Dios. Y por eso es que no tenemos acceso a ese reino, no tenemos acceso a los milagros, no tenemos acceso a las riquezas de ese reino. Las ventanas del cielo no se abren sobre nuestras vidas, nuestros hijos se quedan perdidos, perdemos nuestros trabajos y tenemos que esperar años antes de encontrar un trabajo nuevo, porque no estamos buscando también la justicia de Dios. La justicia de Dios en inglés es God's righteousness. La justicia de Dios. Mira, yo ni sabía lo que significaba la palabra righteousness, justicia. Para mí eso era una de las palabras que solo usan en iglesias. Hay como una jerga en las iglesias que si tú eres del mundo, tú ni entiendes lo que significan esas palabras. Yo tenía que aprender el significado de qué es la justicia de Dios. Y yo aprendí, la justicia de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es la justicia de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y algunas de estas cosas serán añadidas. ¿Algunas? ¿Ustedes quieren algunas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Mira, yo no sé si Dios añade de cero, pero Dios definitivamente añade de lo que Él ya te ha dado. Él añade lo que tú ya tienes. Él extiende lo que tú ya tienes. Como el pueblo de Israel en el desierto. Ellos tenían su ropa. Él añadía el tiempo que esa ropa podía durar. No se gastaba. Si tú tenías unos Jordans en ese tiempo, no se iban a gastar. Tú podías entregarlo aún a tus hijos y nuevecitos. Eso es lo que Dios quiere hacer cuando buscamos su reino, cuando buscamos su justicia. Él quiere extender, Él quiere proteger no solo tu vida, pero aún tus cosas. Porque donde tú estás, el reino de Dios está. Y donde el reino de Dios está, la eternidad está. Y yo no sé de ti, pero si tú estás en la eternidad, las cosas no se vencen, las cosas no se gastan, las cosas no terminan, las cosas simplemente existen hasta el fin de todos los tiempos. El reino no es solamente algo que tú buscas, pero es algo que te está buscando a ti. El reino tiene una voz que clama por nosotros. El reino nos quiere. Jesús no dijo, el reino está lejos. Te puedo mandar como una visión, un sueño de cómo parece ese reino. Él dijo, ya el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Gloria a Dios por el ministerio de Papá Nahum, porque cuando él llegó a Panamá, el reino de Dios también llegó a Panamá. Porque hay agentes del reino de Dios
que ellos cargan el reino. Cuando ellos llegan, el reino de Dios también llega. Donde tú entras, el reino de Dios ha llegado. Atmósferas deben cambiarse. Los demonios deben huir. Porque somos embajadores de ese reino de Dios. Sí, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En el nombre de Jesús, despiértate, iglesia, como agentes del reino de los cielos. Él dijo, se ha acercado. No se va a acercar. Se ha acercado ya. Y él estaba diciendo eso porque él estaba diciendo, porque yo he llegado. Y donde yo estoy, el reino de Dios está. ¿Cuántos tiene Jesús en tu corazón? Pues tú tienes el reino de Dios en tu corazón. Y Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres. Él ha puesto eternidad, un espacio eterno. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú recibes el reino de Dios en ese mismo corazón. El Padre está buscando coronar tu corazón con su reino. El reino desciende para coronarnos aquí en la tierra, para coronarnos como reyes y sacerdotes. Eso es tu imagen, eso es tu propósito, eso es lo que Dios te quiere entregar. Él no te quiere entregar un pedazo de reino, Él quiere entregarte todo el reino de Dios. El reino se ha acercado porque yo he llegado. No yo Joel, yo Jesús. El reino se acercó porque su rey descendió. El reino se acercó porque su rey descendió. Mira, el pueblo de Israel pensó que el Mesías iba a llegar a la tierra para ser coronado rey. Y no entendían que cuando él llegó ya era un rey. Ya era rey de reyes y señor de señores. ¿Quién iba a coronar a Dios? ¿Quién iba a coronar a Dios? Jesucristo. Imagínate eso. Pero muchos de nosotros queremos coronar a Dios. Ay, mira Dios lo que yo puedo hacer. Mira mis talentos. Tratamos de hacer todas las cosas de Dios sin Dios. Estamos diciendo que somos igual a Él, algo así, yo no sé. Satanás estaba tratando de coronar a Dios. Tú me necesitas. Mira, yo estoy brillando. Por muchos años, Él era un espejo reflejando el brillo de Dios. Pero con ese dichoso orgullo, ese cochino orgullo, como me enseñó mi papá. Ese cochino orgullo. Mira, no hay un orgullo que no es cochino. Posiblemente es un santo orgullo. El pastor de Barranquilla, Colombia, a veces me manda mensajes. Yo tengo un santo orgullo cuando te veo. Hay santo orgullo y hay cochino orgullo. Vamos a decir eso. Él estaba reflejando el brillo de Dios. Pero con ese cochino orgullo Él ensució el espejo. Y ahora ese brillo se convirtió en pálido. Dios quiere limpiar nuestras vidas. Dios quiere limpiar nuestros corazones, para que su brillo no sea pálido, pero sea vigente, sea poderoso. Sea un brillo que aún otras personas que están en tu presencia salen brillando. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan fuerte sobre ti que otros lo pueden sentir. Y por eso digo que somos embajadores del reino de los cielos. Y cuando nosotros entramos a un lugar, las atmósferas deben cambiar. No que las atmósferas nos cambian, como los fariseos. Tenían miedo sentarse con los que colectaban impuestos, con todos los otros, con los pecadores, porque ellos estaban pensando que sus tinieblas le iban a impactar, en vez de retornar y regresar y impactar las tinieblas. Yo no sé de ti, pero yo soy luz, y donde yo entro, la luz llegó también. Somos la luz del evangelio, somos la sal de la tierra. ¿Quién iba a coronar a Dios? Mira, había 3 reyes que vinieron no para ver un bebé, pero para ver un rey.
Jesús no era rey cuando él regresó al cielo. Ya era rey desde antes de la fundación de la tierra. 3 reyes vinieron, no para ver un bebé, pero para ver un rey. Y ese rey nos dijo que nosotros fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Tú eres rey y sacerdote. En el momento que tratas de ser una de esas cosas, tú pierdes ambas. Necesitamos encontrar el balance entre rey y sacerdote. Sí, tenemos autoridad sobre cosas sobrenaturales como reyes. El rey, siendo un rey, eso es un título, eso es un rango. Dios nos ha dado un rango en esferas sobrenaturales. Pero también tenemos que ser sacerdotes. Tenemos que ser gente espirituales, gente que estudian la palabra, gente que oran, gente que ministran, gente que aman. Pablo dijo: imítame a mí como yo imito a Jesús. Yo te digo, imita a papá como yo imito a papá, porque él imita a Cristo. Yo no dije adora a papá. Para los que le encantan criticar, ten cuidado, arrepiéntete, tú estás mal. No, en serio, yo tengo una gran compasión por las personas que entran a un mensaje para decir puro mentira y después salen: gracias por la vista, seguidores muy fiel. Pero yo oro y yo declaro en el nombre de Jesús que ellos van a entrar en un momento preciso donde el Espíritu Santo de Dios le van a dar una convicción en su corazón tan fuerte que ellos van a entregar su vida a Dios verdaderamente, para que no sea un servicio de labios, pero sea una entrega de corazón. Imagínate eso me da tanta compasión. Gente en la iglesia 30 años ofrendando, dando diezmos, orando, memorizando la palabra, con corazones duros. Eso me da una gran compasión. Imagínate eso. Están expulsando demonios, están sanando los enfermos, están profetizando y siendo muy atinados con esas profecías. Imagínate llegar al cielo y el cielo te dice: no te conozco. Gente que no le agradaba los pecados cardinales, pero tenían esos pecados ocultos, ese cochino orgullo santo, lo que cargan en su corazón, pensando que ellos son los únicos que saben la verdad. Pastores que dicen: en esta iglesia y solo en esta iglesia en toda Panamá tenemos la santa, como ¿qué? La santa doctrina, la doctrina santa. Solo por aquí tú puedes llegar al cielo. Eso es mentira. No hay un pastor aquí en la tierra que te puede decir cuál es tu destino final. No hay ni una persona aquí en la tierra que te puede condenar a ir al infierno y que no hay nada que tú puedes hacer para cambiarlo. Eso es mentira. Eso es control para no vaciar sus iglesias. Pero gloria a Dios, el reino de Dios ha llegado a Panamá. Gloria a Dios que hay embajadores de ese mismo reino. Gloria a Dios que mi palabra en la Biblia dice que yo soy rey y sacerdote. Voy a ejecutar autoridad en esferas sobrenaturales, pero yo voy a ser sacerdote, manso, humilde, arrodillado ante sumo sacerdote. Gloria a Dios, que porque si leo la palabra me lee también y me habla. Gloria a Dios, porque cuando yo abro la palabra estoy mirando al espejo y yo no puedo ignorar lo que yo veo.
fuimos llamados ser reyes y sacerdotes desde antes de la fundación de la tierra. Pero perdimos nuestras coronas en el huerto de Edén por causa de otros. Me acuerdo que por muchos años yo estaba diciendo: dichoso Adán, ¿por qué tú tenías que caer? Ahora yo tengo que sufrir con esas tentaciones. Eso fue mi primer año de salvación, sufriendo, no pudiendo salir de mis vicios. Abraham, es tu culpa. Estoy seguro que si era uno de nosotros en ese mismo huerto, los hombres iban a comer esa fruta antes de la mujer. Hay que comer. No somos mejores que ninguna de los personajes en la Biblia. Pensamos en algunos sentidos: ay, Pedro, el problema de Jesús. Pedro terminó mejor de lo que tú has hecho en tu vida. Pedro terminó mejor de todo lo que yo he hecho. Si yo puedo hacer como 10% de lo que Pedro hizo cuando él estaba aquí como un apóstol, yo sería el gran apóstol de todos los apóstoles que existen hoy, posiblemente. Imagínate eso, la sombra sanando personas. Ay, pero Pedro, ¿quién eres tú para criticar a Pedro? ¿Quién soy yo? No me gusta cuando las personas critican a Pedro. Ay, tú sabes cómo era Pedro. Pedro, que Pablo tenía un aguijón, Jesús tenía a Pedro. Para nada, son hombres de Dios, admirables. Perdimos nuestras coronas en el huerto. Pero en Lucas 19:10 nos muestra lo que Jesús vino para hacer. Y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Él vino a buscar. Mira, tu reino te busca. Tu reino te busca. Y si tu reino te busca, busca en primer lugar el mismo reino que te busca. Porque el Hijo, el príncipe de ese reino, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú siempre eras de ese reino. Tú simplemente te perdiste en el proceso. Y tú puedes estar en ese reino hoy. Tú puedes estar bien hoy y mañana perderlo otra vez. Pero gloria a Dios, que todo lo que puede respirar, que todo lo que tiene aliento, adora al Señor. Porque si tú estás respirando en esta tarde, eso significa que hay una oportunidad de regresar a ese mismo reino que te busca. El reino está tocando la puerta de tu corazón. Simplemente tienes que abrir esa puerta y permitir que el reino de Dios entra. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Él no solo vino a buscar para decirte todo lo que tú has hecho mal. Él vino, está buscando diligentemente. Te está buscando, no para criticarte, te está buscando para salvarte. Y a veces lo que Él te dice se siente como crítica, porque tú no quieres cambiar. Pero Él no te dice las cosas para criticarte. Él te dice las cosas para salvarte. El Espíritu Santo nos revela todas las verdades. Simplemente no queremos aceptarlas. Ay, Dios entiende, Dios es amor. Dios es amor. Pero Dios también es Rey, es todopoderoso. Dios también es justicia. Dios también es fuego, es lluvia, es viento, es paloma, es Jesús. Dios es más que simplemente amor. En todo su amor, Él quemó a Sodoma y Gomorra en todo su amor. Una inundación que cubrió toda la tierra. Pero en todo su amor Él envió a un embajador de ese reino de los cielos para buscar
y salvar lo que se había perdido. Eso me recuerda al mensaje que yo prediqué. Si los 99 podían ver lo que yo veo por encima de los hombros de mi pastor, eso es una vista que los 99 no saben. Y por eso Jesús dijo, ese pastor se regocija cuando uno regresa, que entiende que estaba perdido. Y yo prefiero eso sobre los 99 que nunca se han apartado, pero ni saben cómo están. Yo no quiero ser de los 99. Yo quiero ser ese uno que estaba perdido, que el pastor siempre encuentra. Yo ni quiero vivir en el rebaño, yo quiero vivir en los hombros de Jesús. Porque solo en esos hombros me siento como un gigante. Solo sobre esos hombros me siento poderoso. Solo sobre esos hombros me siento como si Él está en mí y yo estoy en Él. Yo quiero vivir no a los pies de Jesús, yo quiero vivir sobre sus hombros. No eres tú solamente corriendo tras algo distante. El cielo está corriendo tras de ti. Dios nos quiere revelar el reino, su reino. Y cuando Él nos revela, Él te dice, todo esto es tuyo. Todo eso es tuyo. Mis recursos, mis dones, mis unciones, todo esto es tuyo. El reino es una persona antes de ser un lugar. El reino no es solo geografía o dominio. El reino se encarnó en Jesús, el príncipe de ese reino. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese verbo se hizo carne. Jesús nos mostró que en un cuerpo humano tú puedes cargar el reino de los cielos. Porque Él era todo Dios, pero Él también era todo humano. Él nos mostró la vida que una persona, un embajador de ese reino, Él nos mostró la vida que nosotros podemos vivir en un cuerpo de ser humano. Si solo podíamos vivir intencionalmente, si solo podíamos vivir como si nosotros ya tenemos la fecha de nuestra muerte, como Jesús nació ya con el conocimiento de esa fecha, y por eso Él vivió una vida increíble, porque Él no perdió tiempo. Él no perdió tiempo. El reino está aquí porque Jesús está aquí. Si lo sientes, bien. Si no lo sientes, igual de bien. Sentir a Dios no es algo que todos pueden hacer, pero sentir a Dios lo podemos llamar una habilidad. Y una habilidad se puede aprender, se puede desarrollar. Vamos a decir, lo sientes un poquito. Vamos a decir, tú piensas que lo sientes, pero no estás seguro. Está bien. Posiblemente no lo sientes para nada. Sigue siendo una habilidad. Y si solo clamas, si solo quieres, si solo crees, tú conviertes en lo que se parecía imposible a lo posible de Dios. El príncipe de paz vino a la tierra no solo para cumplir la ley, no solo para cumplir las profecías. Él vino a buscarnos,
Él vino a reconectarnos a su Padre y a su reino. Por eso dijo: el reino de Dios se ha acercado. El príncipe vino a buscarnos, mostrándonos cómo es vivir en ese reino. Mira, la vida de Jesús aquí en la tierra sorprendió a todos. Él estaba haciendo cosas que jamás era visto antes de él caminar aquí en la tierra. Él estaba haciendo cosas como expulsar un demonio. Mira, muchos de nosotros que tenemos trasfondo en la iglesia pentecostal, para nosotros eso es algo normal. Para ellos no. En ese tiempo, ninguno de los profetas, ni Moisés, ni nadie más fue grabado en la palabra que expulsó un demonio. ¿Quién es este hombre que puede perdonar pecados? La vida de Jesús era como una ventana, y al otro lado de esa ventana pudimos ver el reino de Dios en toda su función. La vida de Jesús ni reconocía muerte. Todos los muertos estaban simplemente, Él está durmiéndose. Imagínate eso, tú vas a el funeral de alguien que tú conoces y tú empiezas a decir: ¿por qué lloras? Él no está muerto, simplemente está durmiendo. Te van a echar fuera de ese lugar. Te van a tratar, quizás como trataron a Jesús, pero quizás con esa osadía Él podía levantar un dormido a la vida. Yo no sé de ti, pero si un día yo me muero, y si tú me ves y estás como: ay, tenemos que resucitar nuestro pastor, ni lo intentas. ¿Tú crees que yo quiero regresar a Panamá? No, yo quiero ir al reino de los cielos. Mira, yo no tengo prisa, para que sepas, porque hay muchas personas que ellos están en una iglesia, están en las cuatro paredes, esperando llegar al reino de Dios. Está bien, ellos quieren llegar al cielo, eso está bien. Pero mientras estoy aquí, yo no voy a esperar a llegar al cielo. Yo voy a vivir aquí, atrayendo el cielo aquí a la tierra. Yo no quiero ir al cielo, yo quiero traer el cielo. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Ven aquí tu reino. Y cuando yo digo aquí, yo no digo un aquí lejano, yo digo aquí en mi vida. Ven aquí tu cielo, tu reino a mi vida, hoy y ahora. Yo no quiero ni necesito el reino mañana. Yo necesito el reino de Dios aquí y ahora. Porque donde el reino de Dios está, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. En el reino de Dios, al principio del 2019, yo estaba pasando una piedra en mis riñones y yo estaba en dolor. Y eso fue la segunda vez en mi vida pasando una piedra. La primera vez lo pasé siendo un incrédulo, un agnóstico, uno que no creía en Dios. Y yo tenía que ir a un hospital para pasar esa piedra. Pero fast forward hasta el 2019. Ahora yo cristiano, ahora ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Yo sintiendo los dolores por algunas horas. Y Dios me retó y Él me dijo: ponga en práctica lo que tú predicas. Y yo dije: que venga tu reino aquí y ahora, porque no tengo otra, porque necesito un cambio de leyes, necesito un cambio de reglas. Y yo dije: aquí la tierra me dice que voy a pasar una piedra, pero tu reino está cantando otro cántico. Y yo dije: ahora que el reino de Dios está aquí, yo declaro que yo estoy sano en el nombre de Jesús.
Y así de rápido el dolor se fue y nunca regresó. Mira, yo no estoy como bajo una conciencia que era así o convencido. No, yo sé que yo fui sanado. Yo sé que esa piedra fue destruida, porque yo sé lo que yo experimenté por casi 3 horas antes de atraer el reino de Dios. Pero en muchos sentidos queremos accesar ese reino a través de fuerza, de autoridad. Yo declaro en el nombre de Jesús. ¿Qué hice yo? Yo obedecí a Jesús. Y Él dijo: cuando oras de esta manera. Él dice: métete a tu recámara, a tu espacio, a tu lugar secreto, y cierra la puerta. Para mí era mi baño. Yo entré a ese baño, yo cerré la puerta. Yo tenía esa piedra en mí y yo ni podía usar el baño. Gotitas, gotitas, gotitas. Para aquellos que han experimentado eso, ustedes saben de lo que yo hablo. Te sientes hinchado, pero solo gotitas salen. Ese lugar secreto para mí era el baño. Y como yo dije años atrás, yo tenía que ir a un hospital para que me ayuden a pasarlo. Pero ahora con Cristo, el reino de Dios estaba en ese baño. Y mira, ese baño ni estaba limpio. Para los que están bajo condenación, cada uno de nosotros tenemos acceso a ese mismo reino. Sí, yo soy pastor ahora, pero yo no era pastor en ese tiempo. Deja las excusas. Pero muchas personas quieren atraer el reino de Dios, nuestro reino, el reino que Él nos ha entregado, a través de la fuerza, a través de los gritos. Cuando Jesús simplemente dijo: adórale. Cuando tú le adoras, Él te mira. Cuando Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿alguien está hablando de mí? Mira, Dios es celoso. A Dios, al Padre, a Él le gusta, le encanta la atención. Él nos hizo para adorarle. Por eso cantamos: lo único que quiero es adorarle. Pero queremos hacerlo a través de la fuerza. Y cuando tenemos un problema, queremos entrar con violencia. O el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Yo no hice eso. Yo tenía miedo. Yo ni tenía seguro de salud. Yo sabía que si yo tenía que ir al hospital, yo sabía que yo iba a salir con una factura de $20,000, algo así. Una cosita así. Gracias, Espíritu Santo. Así era el tamaño de la piedrita que salió de mí la primera vez, cuando no tenía fe. El Espíritu Santo me reveló que en ese momento, en el 2019, tú tenías fe así, el tamaño de una semilla de mostaza. Y Dios movió una montaña en ese baño. Eso era una montaña para mí. Pero yo simplemente entré diciendo: Padre Santo, te amo. Mira, yo no pedí sanidad al principio, ni hablé al reino de Dios. Yo simplemente entré: Padre, Padre, te amo, te amo. Yo en dolor, sudando, con fiebre: Padre, te amo. Ni en voz alta: Padre, Padre, susurrándolo como si estoy acostado en su pecho: Padre, te amo. Padre, Padre, te amo, te amo, te amo. Padre, tú eres todopoderoso. Gracias, gracias, porque tú eres mi Padre. Le adoré, yo no sé, 10 minutos, 15 minutos sin pedir nada. Yo sentí como si Él estaba ahí. Yo le adoré tanto que me olvidó por un segundito que yo estaba en dolor. Y cuando alineé mi alma a mi Dios, eso me dio acceso a su corazón. Y yo dije: Dios, por favor, tú puedes abrir los cielos sobre este lugar.
Yo necesito tu reino aquí y ahora. Y así todo cambió. Eso no fue una sanidad. Sanidades ocurren en tiempo. Eso fue un milagro. Él me dio un milagro. Yo soy un testigo de un milagro. Y eso es ese momento singular me dio la fe para ser un ministro y creer en lo milagroso. Él no quiso solo sanarme. Él quiso darme fe para sanar a otros. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Muchas personas, yo no sé cuál es mi propósito. Tu propósito es hacer en la vida de otros lo que Él hizo, lo que Él ha hecho en tu vida. La vida de Jesús nos dio acceso, nos dio una ventana a ver cómo funciona el reino de los cielos. Si tú estudias la vida de Jesús, eso es una ventana a cómo funciona el reino de los cielos a través de un cuerpo, de un ser humano aquí en la tierra. Y por eso Él dijo: y harán mayores obras. Él no estaba diciendo que tú vas a caminar sobre aire, hacer algo que Él no hizo, porque Él hizo todo lo que Él vio su Padre hacer. Y nosotros vamos a hacer lo que nosotros vimos que Jesús hizo. Cuando miramos a Jesús, vemos al reino buscándonos. Vemos ese pastor corriendo detrás de nosotros. Posiblemente estamos en las tinieblas, estamos perdidos, estamos en silencio porque tememos lo que hay en la oscuridad. Pero tu pastor te está buscando, tu reino te está buscando. Busca primero, porque ya fuiste buscado primero. Busca primeramente el reino de Dios, porque ya ese mismo reino te buscó primero. Mira, desde tu perspectiva, busca primero, porque a veces se siente como si el reino nos ha olvidado. Pero no es la verdad. El reino te conoce y el reino te busca. El reino no se ha olvidado de ti. A mí no me importa lo que tú piensas, a mí no me importa lo que tú sientes, a mí no me importa lo que otros te han dicho. El reino de Dios no se ha olvidado de ti. Y cuando Jesús dijo: yo voy a preparar un lugar para ti, Él estaba hablando de todos, de todos. Él se ha ido a preparar un lugar aún para tus hijos que son rebeldes, tus esposos, y mira, tus exes también, en ese mismo reino. Pero gloria a Dios que ese espacio es infinito. Y Dios, siendo misericordioso, Él no te va a poner al lado, en el mansión al lado de tu ex. Ay, yo no sé, no se dice en la palabra. Pero mira, si tú no puedes aceptar vivir al lado de tu ex, tú no tienes una mansión en ese reino. Arregla tu corazón, guarda tu corazón. Tú estás mal, yo estaba mal, pero Dios me sanó, me levantó. Y a mí no me importa si aún le pone en la misma casa mía, porque yo voy a decir: mira, tú ni eras mi esposa, tú eres mi hermana. Yo estoy casado con Jesús exactamente como tú. El reino no se ha olvidado de ti. Hay un lugar allí para ti. Mateo 6:33. Lo voy a leer otra vez. Ustedes ya lo saben, yo también. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El momento que tú buscas, antes de todas las otras cosas, el reino de Dios y su justicia, tú encuentras que el reino de Dios ya estaba ahí. Mira, buscad primeramente el reino de Dios. No es orar el momento que tú abres tus ojos.
después de dormir. No es eso, no es orar por 15 minutos en la mañana, ni es orar por 5 horas en la mañana. Si yo podía orar 5 horas en la mañana, estoy poniendo el reino de Dios en primer lugar. Sí, quizás estás poniendo el reino de Dios en primer lugar por esos 15 minutos o por esos 5 horas. Pero ¿y qué del resto de tu día? Yo aprendí que buscar y poner el reino de Dios en primer lugar es considerar los deseos del reino de Dios en cualquier momento durante todo tu día, que tú tienes que hacer una decisión. Si tú consideras los deseos del reino de Dios cada vez que tú tienes una oportunidad de hacer una decisión, eso ahí es buscar el reino de Dios y su justicia. Pero somos religiosos. Y pensamos que si simplemente oramos con fuerza, con unción, con palabras grandes en la mañana, no tenemos que orar nada más durante el día. Por eso es que la armadura de Dios no funciona. Se cae nuestra salvación, nos engañamos, nos sentimos desequilibrados. Porque al fin de todo eso dice: y orar sin cesar. Yo no sé de ti, pero cuando oro en palabras, las palabras para mí se acaban muy rápido. Y por eso cuando estoy lavando los trastes, cuando estoy botando la basura, ¿y tú sabes cómo eso empezó? Eso empezó porque he compartido cuartos con mi hermana Joan Rosario, la santa Joan Rosario. He compartido cuartos con el apóstol Naum Rosario. He compartido cuartos aún con mi hijo Jay. Y todos esos santos, cuando están durmiendo, están... Y yo estaba diciendo: yo soy un carnudo, yo soy un carnal, porque yo solo oro por 15 minutos en la mañana. Yo quiero llegar. Y yo empecé durante todo el día. Y yo creo que fue Abraham, hijo de Aileen. Fuimos a Canadá durante Samuel del año pasado. Él me dijo: pastor, tú estabas orando en lenguas toda la noche. Y yo dije: ¿de veras? Y yo dije: por fin llegué. 24/7 poniendo el reino de Dios en primer lugar. Mi alma está en ti, Señor. Bienvenidos a la añadidura. 3 o 4. Yo pensé que como si Panamá ganó contra USA. Ay, Dios mío. Mira, la razón por la cual podemos buscarlo primero, la razón por la cual que nosotros podemos buscar el reino de Dios, es porque Él ya nos buscó primero. Sin el Espíritu Santo ni tenemos conciencia de ese reino. Primero de Juan 4:19. Ese reino que te buscó primero. Aquí dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros buscamos el reino porque el reino nos buscó primero. El reino te está buscando para capacitarte, para levantarte, para darte acceso a todos sus recursos, para hacer que las reglas, las leyes cambian aquí en la tierra y que todo se ha hecho como en el cielo. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay límites, solo aquí. Y por eso es que la mayoría de gente se sienten como
no sé, un ser extraño aún en su propia carne. No hay nada que nosotros podemos encontrar aquí en la tierra que nos pueden hacer sentir completos. Tratamos, tenemos momentos de plenitud, tenemos momentos de gozo, pero cuando regresamos y estamos solos, nos sentimos como unos niños que con todas las inseguridades, todas las preocupaciones, y qué de mi futuro, y qué de mi futuro esposo, esposa, y qué de mi ministerio y de mi trabajo, están despidiendo todas las otras personas. Pero cuando llegamos, presentamos una máscara fuerte, una máscara madura, pero cada uno de nosotros aún nos sentimos como esos niños. Y a veces cuando tenemos que hacer decisiones y hacemos la decisión correcta, pensamos por un momento, wow, he madurado, no soy ese mismo peladito de antes. Pero eso no elimina que todavía nos sentimos igual adentro. Yo no sé si soy el único, pero yo me siento como si yo tengo, no sé, 20 y algo años, 22, 23 años, algo así. No hay mucho que ha cambiado en mi vida desde ese tiempo. Y tú sabes que yo ni quiero sentirme como un maduro, como un todo lo tiene, todo lo sabe. Porque mi Jesús dijo, para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como esos niños. Yo quiero regresar a la inocencia actual de mi pasado. Yo quiero regresar a como yo era antes de mi incredulidad. Yo quiero regresar a creer en toda la palabra de Dios como si es la verdad, porque es la verdad. Todos los problemas que existen en el mundo de iglesia hoy son problemas de adultos. Codicia, posición, logros, abusos, autoridad. Soy yo quien mando. Lo tiene que hacer porque yo lo digo. Problemas de adultos. Yo quiero ser un niño jugando en ese huerto con mis amigos, con mis hermanos, con mis hermanas. Mira, sí, esto es mi juguete, pero ¿podemos jugar juntos? Ni sabemos el nombre de sus amigos en el parque. Cuando mis hijos jugaban con otros niños, ellos regresaban, hice un amigo. Mi primera pregunta siempre era, ¿y cómo se llama? No sé. Pues ¿cómo es que él es tu amigo si tú ni sabes su nombre? Ya regreso. Se llama Tommy. No. Quiero regresar a esa inocencia. Antes de los engaños, antes de las lástimas, antes de los vicios, antes de los remordimientos, de los momentos de pena, de esos errores, de la culpabilidad. ¿Por qué yo hice esa decisión? Y no podemos salir de eso por años, porque estamos bajo un autocastigo. Ese autocastigo se llama condenación. Yo declaro que somos libres de la condenación, porque en Cristo Jesús no hay condenación. No hay condenación. Si hay condenación en la iglesia, si hay condenación en una iglesia, no es una iglesia de Jesús, porque en Cristo Jesús no hay condenación. Aquí tú no vas a ser condenado. Y si alguien te condena aquí, habla conmigo. Habla conmigo y vamos a tener palabritas. Yo voy a decir ese cochino orgullo de religioso, legalista, incircuncisado. No, perdón. Eso fue Goliat. Para que sepan, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ni podemos ganar a Dios en eso. Si tú piensas que tú amas a Dios, aquí aprendemos que la única razón que nosotros le amamos es porque Él ya nos amó primero. Eso debe humillarte. Mira, no hay nada en ti que Dios necesita, pero hay algo que Él quiere, y se llama tu corazón. Y Él quiere coronar tu corazón con su reino. ¿Por qué? Porque la fe viene de tu corazón. El creer en Dios y en su palabra viene de tu corazón.
Tú puedes creer que tú crees en tu mente, pero tu corazón te puede decir otra cosa. Por eso es que tenemos que abrir los ojos de nuestros corazones. Ya estoy acercando una hora predicando. Ya voy a terminar rapidito y tengo que correr. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Buscar es responder. Correr es contestar. Yo quiero que cada uno de nosotros empezamos a correr en búsqueda de ese reino. Correr y buscar oportunidades de honrar ese reino. Porque ese príncipe, ese espejo, no, esa ventana al reino de los cielos aquí en la tierra, escogió la cruz para cada uno de nosotros. La cruz es como el signo de más en una ecuación de matemática. La cruz era símbolo de derrota para todo el pueblo de Israel. Para los romanos, la cruz era símbolo de que tú perdiste. Pero Jesús cambió todo. Mira, solo aquellos embajadores del reino de los cielos pueden entrar a un lugar, pueden entrar a un mundo y cambiar el significado de todo, trayendo confusión a las masas. Imagínate eso. 3 días atrás yo pensé que Él murió. 3 días después está resucitado. Cambió todo. Ese símbolo de derrota cambió a un símbolo de victoria. Jesús cambió aún el significado de la cruz. La gente temía la cruz cuando ellos estaban entrando a la ciudad de Jerusalén. Desde millas atrás podían ver cruces. Ellos temían eso. Ahora los únicos que temen la cruz son los vampiros en las películas y los brujos en las tinieblas. Antes significaba que tú perdiste. Ahora cuando tú te entregas a esa misma cruz, tú estás diciendo a todo que tú ganaste, porque Él ya ganó la batalla. Ni tenemos que pelearla, solo tenemos que vestirnos de nuestra armadura de Dios a ver la victoria. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En la cruz, el cielo y la tierra se encuentran. Lo vertical y lo horizontal se cruzan. Sacerdote, rey. Lo horizontal es aquí en la tierra. Lo vertical es nuestra entrega. Él nos dio camino y autoridad. La cruz es donde el cielo y la tierra se encuentran. Y eso es lo que nos da acceso a ser aquí en la tierra, así como en el cielo. La cruz es el signo de suma divina de Dios. La cruz es signo que atado por pecados hasta que llega la cruz. Estamos hablando de ecuaciones. Ponemos pecados más cruz es igual a quitados, es igual a perdonados. Su justicia añadida. Tu falta más la cruz es igual a suplida. Su reino se abre a tu favor. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tú te vistes de ese mismo príncipe.
y el cielo te reconoce como de ese cielo. Cuando te vistes de ese reino, de ese Cristo, el reino te llega. Gloria a God. Gloria a Dios por esa habilidad de vestirnos de Jesús. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa de todo lo que nosotros imaginamos posible. Simplemente cuando llegamos a hacer todos los cambios que tenemos que hacer, ese momento que llego a ser santo, ese momento que dejo los pecados, ese momento que dejo la pereza, la vagancia, solo vístete de Cristo. Vístete de Cristo y Él te capacita a hacer los cambios que tú tienes que hacer. Él quita aún esos pensamientos de condenación de tu mente. Cuando estás vestido de Cristo, el reino te reconoce. El reino te responde. Y cuando tú dices cosas como en el nombre de Jesús, cosas pasan. Y cuando te vistes de Jesús, tú has puesto el reino de Dios en primer lugar y su justicia. No hay reino sin justicia. Y en ese momento todas las cosas os serán añadidas. Posiblemente tu pasado fue marcado por maldición, pero en Cristo hay bendición. Posiblemente tú has estado bajo condenación, pero en Cristo hay convicción. Posiblemente has sido un esclavo del pecado, pero en Cristo, el que el Hijo libera, libre es. Sin Cristo, sin ese reino, sin vestirnos de Cristo, terminamos con un destino en el infierno. Pero con Cristo estamos sentados juntamente con Él a la diestra del mismo Padre. Con tu destino hacia el infierno, ahora sentado en lugares celestiales, en el reino de Dios. Todo, Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si tú solo quieres cosas debajo del cielo, eso expira. Eso tiene momentos. Eso tiene horas específicos donde tú puedes accesarlo. Porque todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero lo que tú necesitas no está aquí. Lo que tú necesitas para llenar ese vacío no está aquí en esta tierra, ni existe en la tierra. Si existía en la tierra, estoy seguro que Michael Jackson lo iba a comprar, pero no podía comprarlo. Whitney Houston lo podía comprar. No existe aquí en la tierra. Pero gloria a Dios que pertenecemos a un reino inconmovible, un reino que no son de los reinos de la tierra, un reino que, por cierto, en ese reino ni existe relojes, porque ese reino existe en la eternidad. Eso significa que el reino de Dios no está esperando a una hora específica para bendecirte, para sanarte, para levantarte, para salvarte. Ese reino de la eternidad sigue buscándote. Ese reino no se cansa. Ese reino no se vence. Ese reino no expira. La palabra de Dios dice: ese reino cannot be shaken. Es un reino inconmovible. Cuando las puertas del Hades están temblando, ese reino de Dios sigue firme, sin moverse. Ese reino de Dios está aquí ahora. Si lo percibes bien, si no lo percibes bien, lo tienes que saber.
que hay horas para todo lo que tú necesitas bajo los cielos. Porque pertenecemos a un reino que existe fuera del tiempo. Fuera del tiempo, pero dentro del reino. El reino opera fuera del tiempo, pero irrumpe en nuestro ahora. Si solo invitas ese reino de Dios, adorando a tu Padre: tú eres bello, tú eres santo, te amo, sin tener intenciones, sin tener intenciones, que venga tu reino. Y muchos de nosotros decimos: en el cielo como aquí en la tierra, porque queremos coronar el Rey de Reyes con nuestra agenda, con nuestras ideas. En el pasado la iglesia salía al mundo para evangelizar. Ahora el mundo está entrando a la iglesia, evangelizando la iglesia, diciendo: si tú quieres ser relevante, tienes que hacer esto, esto, esto y lo otro. Eso es mentira. No hay tal cosa de una iglesia antigua, tradicional, moderna. Porque si la iglesia es el reino de Dios, ese lugar existe en la eternidad. Estamos sentados en lugares celestiales aún aquí y ahora. Si tú lo crees, así será. Estamos ya en la eternidad ahora. El reino de Dios está aquí, y todo lo que tú necesitas existe ahí. Lo que te llena, lo que te da plenitud, lo que aún te puede convencer de que ya has sido perdonado. Aún te puede convencer que Él te ama y que no hay nada que tú puedes hacer en el pasado, presente o futuro que va a cambiar lo que Él siente de ti. Pero como yo dije antes, en todo su amor, Él quemó una ciudad. En todo su amor, Él inundó el mundo. Y con todo su amor, Él nos puede enviar al mismo infierno. Y por eso es que tenemos que buscar primeramente, antes de todo, el reino de Dios y su justicia, antes de emborracharte. Porque mira, cada pecado, a mí no me importa. Dale la culpa al alcohol. Blame it on the alcohol. Como ese Jamie Foxx. Tú puedes poner la culpa sobre el alcohol. Tú puedes poner la culpa sobre tu apellido. Tú puedes poner la culpa sobre tu país, sobre tu cultura. Pero antes de hacer cada cosa, tú haces una decisión. Y la decisión que tú hiciste era tu decisión, no la decisión de Dios. Dios está buscando una generación que le va a consultar antes de hacer una decisión. Una generación que busca en primer lugar el reino de los cielos. Mira, Dios no escatima. Dios está buscando añadir. Y por eso yo dije: bienvenidos a la añadidura de Dios. Dios te quiere dar el mejor trabajo, el mejor esposo, la mejor esposa. Él quiere añadir lo que tú ya tienes. Él quiere salvar a tu marido y hacerlo el mejor de lo que tú imaginaste. Él te quiere dar el mejor trabajo, un ascenso en el mismo trabajo. Dios quiere despedir tu jefe y ponerte en tu lugar. Pero tú no quieres buscar al reino de Dios. No lo quieres, porque si lo quieres, lo tienes. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Sino justicia. Los justos viven por la fe. Los justos viven por la fe. Los justos tienen fe, que si creen, todo cambia. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sea libre de los afanes de la vida.
de cosas que vencen, de cosas que expiran, de las cosas bajo los cielos. Sea libre de esos afanes. Si las aves no tienen que preocuparse de qué comer, porque nosotros que somos hijos, que somos embajadores de ese reino de los cielos, sea libre de los afanes y recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe una paz que sobrepasa el entendimiento. Y cuando tú estás en el barco juntamente con tus discípulos, que son tus hijos, y las tormentas vienen, ellos se despiertan con afán, y tú durmiendo en paz, porque tú sabes en quién has creído. Porque tú ya sabes en quién has creído. Tú sabes de dónde tú perteneces. Y mientras tú estás aquí, el reino tiene un propósito para tu vida. El reino está buscando hacer algo por ti, para hacerlo a través de ti. El reino te quiere dar ascenso, para hacer que otros puedan aprender de ti y recibir lo que ellos pensaban imposible. Mira, los negocios de Dios es terreno, es territorio de lo imposible. Si se parece imposible para ti, eso significa que eso es la obra de Dios. Si tu sueño y si tu visión se parece posible, es tuyo. Dios solo obra en los imposibles. No importa donde estés geográficamente, no importa donde estés espiritualmente, emocionalmente, el reino te encuentra. El reino te está buscando, y Él ha entregado ese reino en forma de Jesús. Y por eso yo puedo decir, tu reino te está buscando, porque Jesús te está buscando una y otra vez. Una y otra vez. Cuando el Padre envió a Jesús, el Padre envió al reino de Dios. Y cuando Jesús dijo, el reino se ha acercado, Él estaba diciendo, yo he llegado. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hay algunos embajadores de ese reino aquí. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo en ti, tú en mí, tu reino en mí. Aquí en la tierra, hágase tu voluntad, Señor. En mi vida, en mi iglesia, en la vida de cada persona aquí. Revélate, Señor. Juan 17:16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El reino te busca, y cuando te encontró, te dio un pasaporte sellado con el cielo. Mira, tu visa, expirado o no, dice reino de Dios. Tu visa dice reino de Dios. Posiblemente tu pasaporte espiritual ya ha vencido, pero para renovar tú tienes que regresar a tu país o una embajada. Estamos en la embajada del reino de Dios. Tu pasaporte espiritual ha sido renovado, y ahora seremos cargadores de la gloria de Dios, y así llenaremos toda la tierra, toda Panamá, con la gloria de Dios. Ciudadanos, estamos aquí, pero no somos de aquí. Tu visa dice reino de Dios. Nadie quiere meterse contigo cuando estás vestido de Jesús.
como yo siendo de los Estados Unidos de aquí, la gente de aquí no quiere meterse conmigo. Porque si alguien me hace algo aquí en este país, de repente son noticias allá. Y si nuestro Padre es Rey del universo, cuanto más cuando alguien se mete contigo, tú vestido de Jesús. Ay, por lo mínimo los Estados Unidos tienen que salir de allá para llegar y atacar aquí, que jamás va a pasar, para que sepas. Él no quiere meterse contigo porque su reino ya está aquí, ni tiene que viajar. Caminamos sobre suelo terrenal, pero nuestros derechos, mira, tú tienes derechos. Deja esa falsa unidad ya. Tú eres rey y sacerdote, y tú tienes derechos. Tú tienes derechos, autoridad e identidad. Y esos derechos, esa autoridad e identidad viene de otro reino. Un reino que ni tiene muros, porque no lo necesitan. Porque el que está sentado en el trono de ese reino tiene una etiqueta poderosa. Dice Rey Todopoderoso. Todas las cosas serán añadidas. Prometido por aquel que es todopoderoso. Cuando Él dice todo, Él dice todo. Cuando Él dice todo, Él está poniendo su vida, su existencia en la línea para ser fiel a sus promesas. Pero si tú no lo crees, eso es asunto tuyo. Pero yo sé en quién he creído yo. El reino no solo te visita. El reino no solo te visita, te hace ciudadano. Te hace ciudadano. Cuando tú entregas tu cultura y tú recibes tu asignación, tu herencia, de repente todo cambia. Las estadísticas cambian. De repente, mira, yo puedo buscar, compárteme estadísticas de salud de los panameños, de los venezolanos, de los puertorriqueños, y me pueden decir que ellos mueren a los 89 años, 85 o lo que sea. Ellos mueren de eso y lo otro. Muchos son mujeriegos, eso y lo otro. Son alcohólicos, eso y lo otro. Y eso es verdad para los panameños, venezolanos, colombianos, puertorriqueños. Eso es verdad para ellos. Pero yo soy un ciudadano del reino de Dios. Yo presenté mi nacionalidad, mi etnicidad de puertorriqueño en un altar, y Dios lo recibió como una ofrenda. Y mi cosecha era: aquí está tu pasaporte que dice reino de Dios. El reino no solo te visita, te hace ciudadano. No voy a tocar mi punto número 7. Santo, casi hora y media. Me tienes que mostrar algo, como ya cierra, pastor. Tiro el micrófono. Vamos a ponernos en pie. No voy a tocar punto número 7 porque esto continúa el domingo que viene. El domingo que viene voy a predicar sobre las coronas que Dios está preparando para cada uno de ustedes. Yo no sé de ti, pero yo quiero ser coronado. Pero entro en eso en la semana que viene. Deja de correr como si solo tú estuvieras persiguiendo. El reino te persigue también. ¿Por qué te sientes tan lejos de mi Dios? A veces gritamos. No es que Él está lejos de ti, sino que tú de Él. Reconoce, el reino está a la mano, porque el Rey te extendió su mano en la forma de Jesús. La cruz permanece como la ecuación eterna de Dios. Tú más Cristo es igual a todas las cosas añadidas. Eres ciudadano del cielo, caminando con derechos celestiales mientras andas en la tierra. Y un día el mismo reino que te buscó
será Él que te corone. Hoy entra en el reino que ha estado entrando hacia ti todo este tiempo. Séllalo con amén. Ahora déjame orar y voy a salir. Cierra tus ojos. En muchas ocasiones nuestra vista, nuestros ojos naturales nos ciegan de lo que el cielo quiere hacer a través de nosotros. Padre, gracias. Gracias, Padre, por ese reino. Gracias porque tu reino no está distante, sino presente aquí y ahora. Gracias, Señor, porque tu reino estaba conmigo en ese baño cuando yo necesitaba un milagro. Gracias, Señor, porque cada persona que está aquí, la próxima vez que se encuentran en un momento difícil, ellos van a reconocer que te tienen que adorar hasta olvidar su circunstancia. Y en ese momento los cielos se abren, tu voluntad se ha hecha aquí y ahora. Gracias porque nos buscaste antes de que nosotros te buscaremos. Hoy respondemos a la voz, al clamor de tu reino que nos llama. Gracias por hacernos ciudadanos del cielo. Gracias por hacernos reyes. Gracias por hacernos sacerdotes para ti, destinados a recibir coronas de justicia, de gloria y de vida. Visítanos, Señor, con la justicia de Cristo y elimina, destruye la condenación en nuestros corazones. Que venga tu reino con poder, no solo en palabra, pero que venga tu reino con poder y que se nos añada todo lo que está en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a juntar nuestras palmas y adorar nuestro